Bueno, buenos días a todos. Disculpen si hay un poquito de ruido de fondo, pero me tuve que venir a un bar porque en mi casa, tal vez por la lluvia, se cortó el internet. Así que pues, después de la presentación voy a mutearme. Bueno, yo soy Marco Gallagher y soy el director del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad del SEMA. Eh, Les damos la bienvenida a nuestro seminario. También está Daniel Lema, que es el director de la maestría de la Universidad del SEMA, Nicolás Gatti, que es profesor del SEMA y investigador del INTA, y Roberto Fernández, que es investigador del Departamento de Ecología de la Facultad de Agronomía. Bueno, yo simplemente lo que quiero decir es que el tema que vamos a desarrollar hoy es un tema muy interesante porque básicamente lo que toca es en qué medida la información que recibimos modifica nuestras creencias. Este es un tema de tremenda importancia en todos los órdenes de la vida, ¿no? Nosotros tenemos ciertas percepciones o ciertas creencias, recibimos permanentemente señales informativas de muy diverso tipo y en base a nuestras creencias que previamente sostenemos y las señales informativas que recibimos, actualizamos nuestras creencias para llegar a nuevas creencias. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de actualización? Acá, este trabajo, que básicamente el líder del trabajo fue Nicolás Gatti, analiza ese problema en relación al tema ambiental, que es un tema, por supuesto, que hoy está muy actual, y es un tema rodeado también por, en algunos casos, preconceptos ideológicos o por ideas que no están demasiado sostenidas, y entonces analizar cómo incorporamos información para modificar nuestras percepciones es un tema realmente relevante. Bueno, con eso los dejo con Nicolás. Bueno, buenos días y muchas gracias Marco por la introducción. Voy a compartir la presentación, así comenzamos. Bueno, mientras conectás, Nico, un comentario Sí, para los asistentes. Vamos a dejar al final un espacio de preguntas, así que si quieren poner las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, al final del seminario tenemos una parte para el debate. Así que las pueden escribir y las leemos después. buenísimo. Gracias por la aclaración, Dani. Bueno, muchas gracias por sumarse al seminario. Es la primera vez que voy a presentar este trabajo, así que obviamente es siempre muy bienvenido todo tipo de comentarios, sugerencias y cuestiones a mejorar. Primero que nada, obviamente quería también agradecer sobre todo por la motivación y por porque fue buena parte importante de que este trabajo se llevara a cabo, que es que tenemos presente a Ricardo Grau de la Universidad Nacional de Tucumán, entre los presentes, así que, bueno, obviamente agradecerle por su trabajo, porque esto motivó también este mismo trabajito que les voy a presentar. Bueno, como bien decía Marcos, digamos, acá el objetivo de este trabajo es justamente empezar a pensar cómo absorbemos información, o sea, cómo a partir de nuestras creencias estamos dispuestos a aceptar, digamos, algún cambio de nuestro set de información. Y en particular, me gustaba la idea de poder concentrarme, sobre todo en los profesionales vinculados a carreras de medio ambiente y agricultura, sobre todo por la relevancia que tienen respecto de temas ambientales, dado que directa o indirectamente tienen que ver con esas disciplinas, digamos, tanto digamos, a nivel de estudio como a nivel de campo profesional. Entonces, digamos, un poco la motivación que yo tenía era justamente trabajar con ese público para ver cómo justamente ellos están trabajando o cómo actualizan creencias. Primero que nada, obviamente, como les mencionaba, esto fue un trabajo
que fue principalmente motivado por un par de ensayos. Este es el primero de ellos, realizado por Ricardo Grau, de la Universidad Nacional de Tucumán. Digamos que fue como el disparador. En cierta forma yo ya venía pensando en justamente cómo se trabaja, sobre todo desde la disciplina de la que nosotros venimos, por lo menos con economía aplicada, de decir, bueno, estos temas ambientales empiezan a ser parte del campo de acción, digamos, cuando uno trabaja en economía agrícola. Y muchas veces, digamos, se requiere tener algún tipo justamente de pensamiento crítico, de decir, bueno, o sea, no es el campo directo de acción, es una disciplina diferente, hay que meterse, indagar un poco más, leer algunos trabajos de las distintas áreas para poder entender y discernir, digamos, el distinto tipo de evidencia que uno pueda llegar a tener sobre si algunos de los aspectos, digamos, de las ideas centrales que hoy se discuten respecto a ecología y medio ambiente son justamente, digamos, algo que forma parte de un consenso, o si hay evidencia que muestra que algunos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra, digamos, y cuál es esa discusión, digamos. Requiere tiempo, requiere justamente de tratar de procesar toda esa información y de elaborar un poco eh, también sobre o sea, qué hipótesis hay, qué resultados hay dentro de la literatura, digamos, porque obviamente todos estos temas son bien complejos, digamos, y requiere obviamente trabajar un poco la interdisciplina. Entonces yo les recomiendo obviamente el artículo para que lo lean. Son dos ensayos, uno del año 2022, otro del año 2023, donde hay una serie de consensos dentro de ecología, digamos, temas también que atraviesan otras disciplinas, digamos, donde se presenta o sea, si se quiere, la idea central, digamos, o lo que está asumido como consenso, y información que podría ir en contra de ese consenso, digamos, y plantea la disyuntiva de, bueno, qué es lo que uno hace con esa evidencia en contra, digamos, trata de usarla, digamos, para establecer una discusión y avanzar sobre la ciencia, o decide justamente negarla y decir, porque es el 1% de la literatura que dice esto, realmente no tiene ningún sentido pensar en estas hipótesis alternativas. Básicamente eso es la primera parte de la motivación. Después hay una serie de cuestiones que también son estas cuestiones más bien personales, profesionales, digamos, de que uno vive dentro de cada disciplina, digamos, sobre todo pensando en distintos trabajos, digamos, cuando se elaboran las preguntas de investigación y decide, bueno, esto es una pregunta que no está respondida, podríamos generar evidencia respecto de eso. Bueno, todo ese proceso, digamos, que me ha ocurrido, si bien yo soy relativamente joven, digamos, en general uno tiene esas discusiones a lo largo de los años a través de la escritura de distintos trabajos de investigación, donde hay eh, distintas posiciones, obviamente, sobre el tema, digamos, y a veces la discusión es más fácil, otras veces es más difícil. Entonces, dependiendo obviamente de qué tan establecido está, digamos, el consenso sobre ese tema particular. Entonces, eso un poco, digamos, como que yo lo venía digiriendo y digo, bueno, estaría bueno ir pensando, digamos, cómo uno podría tratar de hacer alguna prueba o generar algún tipo de evidencia que justamente que nos dé algunos indicadores sobre cuál es el estado de situación respecto de la discusión científica. Después, bueno, obviamente hay todo un creciente interés, sobre todo en los últimos años, pero digamos, es algo que viene también de más larga data, sobre las consecuencias digamos, sobre el medio ambiente y la naturaleza respecto de la producción agropecuaria, con con distintos matices, digamos, y cuestionamientos sobre si la producción agropecuaria en general genera algún tipo de externalidad en negativa, digamos, cuáles son, qué problemas podemos detectar, digamos, y eh, digamos, qué tratamiento se le da a eso, digamos, y también, bueno, discusiones sobre, por ejemplo, cambio climático o otro tipo de temas vinculados también bueno, a contaminación. Bueno, hay, digamos, una serie de temas, digamos, que son de interés tanto puede ser ecología, ciencias ambientales, agronomía y economía también, digamos, por una cuestión de estudiar, digamos, la escasez de los recursos y cómo se resuelven los problemas desde el punto de vista de la decisión humana, ¿no?
Y después, bueno, obviamente toda esta discusión se traslada no solo o sea, no solo en el ámbito académico, sino también se puede ver una exposición del público general a esta agenda de temas, digamos, donde muchas veces se exacerba esa discusión y por ahí se cuela dentro digamos, de la presentación de los temas como una característica, digamos, adicional, que es que todos estos temas son necesariamente urgentes a resolver y genera una especie de alarma, digamos, que también, bueno, obviamente va en línea con un poco el ensayo que presenta Grau, donde, digamos, no podemos perder más tiempo y tenemos que atacar distintos frentes al mismo tiempo, digamos, sin considerar por ahí, digamos, la restricción de tiempo, recursos, etcétera, digamos, que requiere, digamos, tratar de pensar cuál es la mejor manera de proceder respecto a estos temas. Entonces, esa urgencia, digamos, que se traslada al público general también genera, digamos, una presión sobre cuáles son los temas que se deben investigar y al mismo tiempo genera, digamos, el incentivo para que se genere más información. Pero también, digamos, por el tema de la urgencia, lo que puede suceder es que algunos temas no se traten correctamente como uno quisiera, digamos, con un espacio de discusión en el cual, digamos, se puede evaluar distintas evidencias, digamos, que no necesariamente van en la misma dirección. Y esto obviamente también se conecta luego con un poco lo que me ha pasado también en términos de docencia, digamos, de contacto con alumnos, tanto a nivel de grado como de posgrado, sobre todo de posgrado, digamos, donde uno encuentra una heterogeneidad. Yo doy clases en la maestría en agronegocios, entonces muchas veces el perfil es bastante heterogéneo, digamos, porque uno puede encontrarse tanto gente de administración, finanzas, como veterinarios, agrónomos, gente con, digamos, distinto bagaje, distinto momento profesional, o de la vida profesional. Entonces ahí uno se encuentra con, digamos, también el planteo, digamos, tanto del interés como de preocupación sobre estos temas. Entonces la pregunta que surgía ahí, como parte de también dar ese espacio de discusión para los alumnos, es cuál es el mecanismo, digamos, para la formulación de preguntas, pensamiento crítico por parte de estudiantes de grado y profesionales, ¿no? Digamos, cuál es la mejor manera de proceder respecto a estos temas, digamos, porque justamente es muy difícil separar la paja del trigo, en cierto sentido, digamos, entonces ahí uno ve también la dificultad que suele suceder de cómo encontrar evidencia, digamos, dado que, o evidencia a favor o en contra, dado en este mundo apresurado en el que vivimos. Entonces, bueno, estos cuatro ejes son los que motivaron el trabajo. Así a modo, digamos, de ejemplo, como uno podría resumir de manera sintética una afirmación, digamos, como para ejemplificar de qué se trata esto que estoy tratando de comentar. Supongamos que tenemos una afirmación que dice, bueno, que el cambio climático es un problema grave de origen necesariamente antropogénico, o sea, de carácter humano, no, o sea, no hay nada natural respecto de esto, y si no hacemos algo, nos vamos a morir. Entonces, el solo hecho de presentar este tipo de información, sin ningún tipo digamos, de evidencia científica, digamos, genera limitaciones al pensamiento crítico, digamos, porque muchas veces viene presentado como algo que ya ha sido validado, que no hay ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, digamos, uno como que absorbe esa información y actúa en consecuencia, digamos, como que no lo cuestiona. Entonces es importante poder pensar, digamos, bueno, cómo podemos, o sea, cómo estamos actualizando creencias respecto a este tipo de temas, de tomarnos un poco de tiempo. eh, Porque justamente lo que hace es desalienta la evaluación de la base científica de esa afirmación. Digamos, que puede ser cierta o no, digamos, no se trata de discutir de si efectivamente uno cree o no cree como si fuese una cuestión meramente religiosa, sino justamente es una afirmación que contiene, digamos, ciertos datos que son relativamente fuertes y que requieren una postura relativamente escéptica, digamos, por lo menos en principio, para poder evaluar efectivamente si esto es así, digamos, y poder considerar evidencia a favor y en contra de ese dato antes de poder hacer una afirmación tan fuerte como la que está en pantalla. Digamos, entonces, de alguna manera también lo que termina pasando es que se termina cargando ideológicamente
y justamente hay una limitación para evaluar cuestiones técnicas que, dependiendo del problema de que se trate, puede ser que esto sea necesariamente algo importante o no, digamos, desde el punto de vista no solo del público general, sino también académico. Entonces, las preguntas de investigación, pensando sobre todo en el público de los profesionales, digamos, tanto actuales como futuros, siendo los estudiantes futuros profesionales, es, es justamente cómo actualizan creencias cuando reciben algún tipo de evidencia científica, digamos, que sea diferente de por ahí del consenso que haya respecto a algunos de estos temas vinculados a medio ambiente y agricultura. Digamos, ¿y cuáles son algunos de los factores o alguna idea, digamos, al menos desde el punto de vista exploratorio, que van en línea con favorecer este tipo de actualización? Decir, bueno, quizás si hay alguna evidencia que dice algo en contra, digamos, qué cosas podrían hacer o qué características de los profesionales y estudiantes pueden llegar a hacer que uno considere esa evidencia alternativa. Digamos, o si no, también, digamos, identificar algunos factores que sirvan para entender qué es lo que hace que la gente decida no actualizar sus creencias. Entonces, un poco la literatura, sobre todo pensando en este punto inicial, digamos, de qué es lo que más motivó al estudio. Después uno puede pensar a una literatura que puede, o sea, también alimentar la lectura de los resultados, quizá un poco más adelante. Pero en principio, digamos, obviamente los consensos y contraconsensos en ecología de ambos ensayos de Grau fueron como lo más importante, sobre todo pensando en listar una serie de unos 10 consensos y evidencia en contra, digamos, y el planteo de algunas serie de hipótesis sobre por qué esto ocurre. Eh, Después, una tesis de Gardela del año 2020 de estudiantes de la FAUBA, que justamente identifica o hace un muy buen trabajo contando en, digamos, algunas características de los estudiantes o los perfiles de las carreras, ¿no? De agronomía y ciencias ambientales, de cómo, obviamente, agronomía tiene un perfil en promedio más productivista y los que estudian ciencias ambientales tienen un perfil un poco más conservacionista, digamos, en cuanto a qué es lo que más motiva o sea, el estudio, digamos, dentro de la carrera y qué es lo que, digamos, a lo que aspiran a futuro como profesionales que se van a desempeñar en su campo de acción. Digamos, y que también, bueno, hay una serie de características que tienen que ver con si los estudiantes son del interior o son de la ciudad. Digamos, las motivaciones por ahí muchas veces de ciencias mentales vienen más de un público urbano de la gran ciudad versus los estudiantes de agronomía que vienen de ciudades cercanas, digamos, donde muchas veces pertenecen a una empresa familiar y deciden también volver digamos, a su lugar de origen a trabajar o mismo a trabajar en la empresa familiar. Y después un par de trabajos que fueron también importantes para el diseño de un experimento, que es o sea, lo que les voy a mostrar en el trabajo que tenían como objetivo en Estados Unidos de evaluar diferencias, digamos, en la opinión pública de la academia sobre algunos temas controvertidos, como son, digamos, los organismos genéticamente modificados y el calentamiento global, digamos, distinta información respecto de ambos temas, digamos, se le presenta al público y lo que hacen tanto en el trabajo, digamos, de McFadden como 2016 como en McFadden y Last 2015, lo que hacen es darles información al público y que evalúen ciertas afirmaciones y se hace además algunos tests para ver justamente si están prestando atención, de cómo resuelven el hecho de tener información que pueden oír a favor de lo que ellos están pensando. Digamos, justamente para poder sacar de alguna manera, digamos, lo que verdaderamente piensan sobre ese tema, ¿no? Y ahí, bueno, en esos trabajos, digamos, la idea es justamente hacer un experimento de información, donde lo primero es pensar en justamente cuáles son, digamos, qué es lo que piensa, digamos, previo al experimento, las personas que van a participar de ello, para justamente tener un anclaje sobre cuáles son su set de información previo. Se le da información y ve cómo reacciona a eso.
Digamos, es un poco esa literatura la que motiva la metodología que se usa en este trabajo. Entonces, este experimento de información científica tiene una secuencia donde lo que hicimos fue presentar tres afirmaciones extraídas de los ensayos de Grau para ser evaluados con escala de Likert, o sea, desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, siendo el punto intermedio indiferencia. Luego se le presenta información que contrasta o reafirma la frase original. Ya le voy a comentar un poco las diferencias de las tres afirmaciones y su evaluación de cada una. Y luego, digamos, justamente dentro de esa evaluación, lo que se le pregunta es primero por el conocimiento previo, digamos, si conocía la información que estaba siendo presentada como parte del experimento, como para tratar de considerar, digamos, si justamente esa persona había tenido acceso o exposición a ese texto con información científica, digamos, como para controlar el hecho de que necesariamente tenía algún tipo de información adicional que por ahí otras personas quizá no. Y después, bueno, se le vuelve a consultar sobre las preguntas iniciales de si está dispuesto a cambiar esa evaluación que hacía de las tres afirmaciones iniciales. Y en principio, si se mantiene igual, en su posición va a tener ciertas características que ahora le voy a comentar, y si cambia su posición respecto de su lectura original de la frase, entonces va a ser clasificado de otra manera. Digamos, esto va a estar basado también en la literatura que les comentaba. Entonces, la secuencia es tres frases, digamos, donde se habla de un consenso sobre fragmentación del hábitat, o sea, pensando principalmente, digamos, en efectos sobre biodiversidad, un consenso sobre cambio climático, digamos, y sus efectos, digamos, desde el punto de vista de la actividad del hombre. Y un tercer consenso, digamos, que en realidad, digamos, es presentado de manera alternativa. En lugar de presentar primero el consenso, luego evidencia en contra y luego su actualización, se va a presentar primero la evidencia en contra, después algo que refuerza esa evidencia, digamos, y cómo reevalúa la persona dada esa situación completamente diferente. La idea de esto es tener dos situaciones en las que uno hace el proceso habitual de decir, bueno, se presenta primero la información que es más de público conocimiento, con la que uno puede estar más familiarizado. Luego, evidencia que potencialmente podría ser en contra o que motivaría a la persona cambiar sus creencias. Y después, bueno, se le pregunta sobre si está dispuesto a actualizar las respuestas que dio previo al experimento. Y el tercer, digamos, set de información es un consenso sobre la agricultura orgánica, donde justamente se le da información que refuerza esa afirmación, y luego se le pregunta si está dispuesto a cambiar de opinión o no. Y ahora les comento, digamos, de qué se tratan cada una de las afirmaciones. La primera es la fragmentación de los hábitats naturales resultan necesariamente en pérdidas de biodiversidad. La información que se le presenta, digamos, como parte del experimento, luego de haber respondido, digamos, sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con esa frase inicial, es esta que está presentada aquí en esta tabla. Digamos que es una extracción mayoritariamente fiel a lo que está presentado en el trabajo de Grau. Digamos que es un párrafo, un fragmento basado en el trabajo de Farig 2019, que lo menciona Grau en su trabajo. Entonces se le presenta la información y la fuente como para que sepa que eso sale de un trabajo científico que justamente, digamos, tiene cierta validación, cierto método, digamos que después, bueno, cada uno evaluará si quiere ir a leer para saber un poco más, pero que sepa que existe una fuente de esta información. Entonces la información que se presenta es: si bien puede haber efectos negativos de los bordes de un hábitat, a nivel de paisaje también pueden operar mecanismos asociados positivamente con la biodiversidad. Por ejemplo, disminución de la competencia interespecífica de organismos, disminución de riesgo de efectos contagiosos de enfermedades, diversificación de especies y mayor complementariedad de hábitat. Digamos, ¿por qué se presenta esta afirmación? Bueno, en principio es una que, por una cuestión de que estamos en un país que no está, o sea, que está justamente lejos del trópico, quizás es la que la gente tiene menos familiaridad, pero que al mismo tiempo puede considerarla, la información, como algo nuevo, digamos, en el cual
estaría dispuesto a decir, bueno, de esto la verdad que yo no sabía, entonces por ahí puedo considerar cambiar de opinión, digamos, y no es algo sobre lo cual tampoco desde el punto de vista de, digamos, de la agenda, digamos, de temas, digamos, que generalmente se discute en Argentina, no es algo que sea necesariamente lo que todo el mundo está familiarizado. Entonces, un poco la idea de presentar esta frase o esta información sobre este consenso tiene que ver con eso. La segunda, digamos, también, o sea, pensando en tener una afirmación que quizás sea un poco más central en cuanto a la discusión, pensando en el cambio climático, digamos, y obviamente de cada una de ellas podemos hablar distinta evidencia, podemos presentar distintas cosas, podemos hacer un experimento súper largo. Recuerden que para muchas veces estos tipos de experimentos, digamos, uno tiene un trade-off con el tiempo de atención de la gente. Entonces es importante tratar de reducir ciertos escenarios, reducir la complejidad, digamos, del experimento para tratar de captar, aunque sea cierta noción esencial para responder la pregunta, digamos. Con lo cual, digamos, no quiere decir que no exista otra evidencia, sino de simplemente tratar de eh, poner a la gente en situación donde se enfrenta con algo que no necesariamente está en línea con lo que piensa, digamos. Entonces es como sintetizarlo alrededor de algunas afirmaciones y evidencia científica que van en contra o refuerza un poco el consenso original o la afirmación original. La de cambio climático, pensando más que nada, digamos, de que cambio climático está asociado al crecimiento económico y que esto está llevando a mayor frecuencia, intensidad e incidencia de catástrofes ambientales, también extraído del trabajo de Grau. La información científica es una partecita, también un recorte, digamos, vinculando a algunas cuestiones relacionadas con este consenso, donde dice que desde la década de 1920 a 2010 el número de muertes por eventos catastróficos, digamos, ha disminuido claramente, digamos, y hoy representan alrededor de 0,1% del total de fatalidades, con lo cual hay otras fuentes, digamos, de fatalidad o de causas de fatalidad que son más importantes que las consecuencias del cambio climático. Obviamente de estos eventos, los que más han mantenido la letalidad son aquellos no relacionados con el clima, como terremotos y tsunamis. Digamos, de vuelta. Digamos, obviamente, digamos, uno incluso puede buscar otras fuentes, digamos, acá en este caso, este es un fragmento de un párrafo del paper de Grau, donde hace referencia a este trabajo original de Ritchie y compañía, que en realidad son datos que vienen de Our Working Data, eh, que uno puede chequear, digamos, la página justamente tiene una colección de distintas series de largo plazo, de 100, 200 años, incluso miles de años, sobre cuestiones de cambio climático, que justamente van en línea con, bueno, hay que pensar en función de qué problema específicamente estamos hablando, de si hay algo de esto que es necesario referirse para resolver un problema práctico o no, pero es parte de una discusión más general, ¿no? Que sí se da en el público en general y que necesariamente también uno encuentra este tipo de disyuntivas sobre qué tan relevante es el problema entre los profesionales y estudiantes. Y un tercero, digamos, donde justamente se presenta de manera alternativa, como les mencionaba, sobre agricultura orgánica. Entonces el contraconsenso se presenta primero y después hay información que refuerza ese contraconsenso, como para tener una situación donde uno pueda separar algún resultado diferente de los otros dos casos. Entonces se presenta el contraconsenso que dice la agricultura orgánica utiliza más tierra por unidad de producto que la agricultura convencional, favorece la deforestación y la pérdida de otros hábitats naturales y el uso ineficiente de otros recursos. La información científica, digamos, es de este trabajo de Seufert, donde dice, digamos, que obviamente también extraído de la idea central del trabajo de Grau, en comparación con la agricultura convencional, la agricultura orgánica es aproximadamente 20% menos productiva por unidad de área. Y aunque la relación no es lineal, esto también resultaría de mayor consumo de otros recursos como agua, energía o combustibles fósiles. Digamos, esto pensando sobre todo cuando uno quiere, digamos, extrapolar la agricultura orgánica, digamos, que es un nicho, digamos, un mercado de nicho, digamos, que mantiene cierta proporcionalidad, digamos, no podemos tener, por ejemplo, en Argentina,
el 100% del área orgánica, digamos, porque eso sería producir como en la época de las cavernas, pero sí hay un 1, 5%, 10% del área, digamos, que es en los que, en el área total nacional, donde sí se produce de manera orgánica, digamos, porque hay un mercado que está dispuesto a pagar por eso. Digamos, pero a ese nivel de escala sí es algo que coexiste con la agricultura digamos, convencional. Digamos, ahora, aplicarlo a todo, digamos, implicaría justamente ir en contra de los bosques, en contra de otros recursos naturales, digamos, con lo cual va de alguna manera en contra digamos, del conocimiento generalizado, donde promover la agricultura orgánica necesariamente es algo bueno, digamos, pero extrapolarlo, digamos, y llevarlo a que toda el área de la agricultura sea orgánica, puede llegar a ser un problema bastante grave, digamos, porque la gente no va a dejar de comer y por lo cual va a implicar un aumento de precios de los bienes, digamos, que consumimos. Entonces, esta frase tiene un poco la idea de motivar, digamos, encontrarse rápidamente con esa información que no necesariamente es el consenso y después se le da algunos datos de justamente de qué es lo que valida o trata de apoyar esta afirmación. Entonces tenemos los tres casos y la idea es clasificar a los encuestados en función de sus creencias iniciales y sus creencias posteriores a cada una de las tres frases, su posterior chequeo luego de la información científica. Entonces, inicialmente podríamos clasificarlos como creyente en esa frase, neutral, digamos, como que le es indiferente, o no creyente en la afirmación. Y una vez que se le presenta la evidencia científica, obviamente una evidencia científica recortada que va, digamos, en contraposición o apoya en el caso de la tercera afirmación, digamos, de cómo reacciona. Bueno, si yo mantengo mi respuesta, voy a ser conservador, digamos, porque la información no fue suficiente para cambiar mi opinión. Puedo ser convergente, en el cual recibo la información y digo, efectivamente puede ser así, entonces voy a corregir, puede ser que yo pase de estar indiferente a estar a favor o muy a favor de esa idea, o puede ser que yo esté necesariamente, o sea, algo de acuerdo con la idea y decida estar o pasar a estar muy de acuerdo con la idea. Entonces, justamente, digamos, la idea de hacer el experimento de esta manera es poder captar primero el anclaje inicial y luego ver cómo cambian las respuestas en función de esa nueva información. Y el tercer caso puede ser que la persona sea divergente, aun cuando le presento evidencia que está, digamos, de alguna manera reflejando algo contrapuesto, digamos, decido ir en contra de esa evidencia, decido, justamente te estoy mostrando algo que dice que la agricultura orgánica es ineficiente y puede pasar que digo, no, aunque me muestre la evidencia, yo refuerzo mi posición y en lugar de decir estoy algo en desacuerdo, ahora estoy muy en desacuerdo aunque la evidencia esté diciendo algo que uno tenga que necesariamente considerar para luego por ahí evaluar o reevaluar la posición que uno tiene. Entonces, las tres situaciones vendrían a representar estas 6 categorías que van a justamente de la clasificación inicial a la posterior, digamos, van a identificar un poco los principales resultados que me gustaría mostrar del experimento. Después luego se preguntan preguntas demográficas, uso de fuente de información científica, digamos, y opinión sobre algunos temas económicos para caracterizar, digamos, que pueden ser parte también de cuál es la posición que puedan llegar a tener respecto de estos temas y puedan afectar también las decisiones respecto al experimento. Entonces, ¿cómo se organiza la información? Bueno, en la escala de Likert, digamos, podemos tener, con la afirmación, digamos, de cada consenso o contraconsenso, podemos estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Esto en T0 implica, o sea, cómo queda clasificada la información, muy de acuerdo y algo de acuerdo. Se les clasifica como creyente, siguiendo la metodología del trabajo de Lask. Luego, los grupos o sea, los individuos que hayan estado algo en desacuerdo o muy en desacuerdo, en la pregunta inicial se los cataloga como no creyente. Y luego tenemos el grupo de indiferente que se los considera neutral respecto de esa información. Entonces, ¿cómo pasamos, digamos, a las categorías posteriores? Bueno,
sea, obviamente podemos tener distintas situaciones. Yo comenté algunas en la presentación de las categorías, pero puede pasar que uno inicialmente sea creyente, luego se le presenta la información, y, digamos, y asimila esa información, con lo cual se lo cataloga como convergente. Puede ocurrir que conserva su respuesta, con lo cual sería clasificado como conservador, digamos, o ir en contra de la información científica y ser clasificado como divergente. Ahora bien, digamos, si en la categoría inicial yo me consideré neutral, puede ocurrir tres situaciones también. Puedo ser, si asimilo la información, puedo ser convergente, ir en dirección de justamente aceptar esa evidencia científica, conservar la respuesta, digamos, no me genera absolutamente nada, mi posición es neutral, sigue siendo neutral, o ir en contra, ¿sí? Y después, bueno, no creyente de esa afirmación inicial, asimila la información, con lo cual va en dirección de aceptarla, puede conservar su respuesta o puede ir en contra y ser divergente. Entonces tenemos unas 9 situaciones que pueden ocurrir en nuestro set de datos. Entonces, ¿cuál es la información que se usa para el análisis? Bueno, se hizo, o sea, ¿cómo fue el diseño y la implementación? Bueno, fue una encuesta online que estuvo disponible por algunos meses en la web, digamos, se le dio difusión tanto a través de la Universidad de SEMA como de la FAUBA, para lo cual se dio cierto margen de tiempo para responder basado en una estimación de cuánto llevaría resolver la encuesta, que en general en promedio era entre 15 y 20 minutos, con lo cual se le dio 3 veces el tiempo estimado, por las dudas que pudiera haber algún tipo de dificultad en el uso de la tecnología, internet, etcétera. Digamos, siempre, incluso algunos se toman algo más de tiempo para evaluar las respuestas, entonces, para no limitar el uso de datos, se le dio hasta 45 minutos. Y bueno, las encuestas que están finalmente usadas son aquellas que hayan sido respondidas en el 75% de las preguntas, digamos, siendo utilizadas obviamente todas las respuestas completas dentro de ese set del 75%. Esto porque, bueno, obviamente muchas veces algunos empiezan la encuesta y no la terminan y hacen alguna parte, entonces, en principio, digamos, lo que a uno le interesa es que el experimento esté respondido y que además se puedan captar algunas características que permitan definir cómo son estas personas que están siendo encuestadas dentro del mundo de estudiantes y graduados de carreras afines a agricultura y ciencias ambientales. El operativo final resultó en 163 observaciones sobre un total de 238 respuestas, o sea, respuestas iniciadas, ¿no? Que no han sido finalizadas, con lo cual se utiliza para el análisis casi un 70% de las encuestas que fueron realizadas a través del sistema de la web. Todo esto se hizo a través de un sistema que se llama Qualtrics, que permite diseñar encuestas y además agregarle algún tipo de diseño al experimento, lo cual facilita bastante, digamos, porque tiene distintos sets de preguntas o distintos tipos de preguntas también para poder captar algunas nociones sobre cómo son los individuos y al mismo tiempo hacer experimentos. Bueno, algunos resultados. eh, Como para ordenar un poco esta parte de la presentación, primero vemos a un análisis descriptivo para que vean, digamos, cuál es las características de la muestra sobre la cual vamos a presentar los resultados. Obviamente esto no necesariamente digamos, debe ser interpretado como algo causal, sino más bien pensado como algo descriptivo, digamos, donde uno intenta encontrar algunos patrones y tratar de aprender algo. Y principalmente, digamos, dentro del esquema de los resultados, primero vamos a ver el esquema, digamos, de clasificación digamos, de los individuos en función de sus creencias previas versus la asimilación de información. Y luego vamos a ver una estimación de un modelo probabilístico, un order logit. Digamos, ¿por qué order logit y no el logit tradicional? Digamos que sería como por ahí el modelo probabilístico más conocido y utilizado. Porque justamente las respuestas que se dan dentro de las preguntas de la escala de Likert son necesariamente dependientes en la escala.
porque obviamente dependiendo de en qué posición estoy, digamos, es hacia dónde me puedo mover dentro de esa escala. Con lo cual, el Order Logic lo que permite es modelar a su vez esa dependencia dentro de cada una de ese tipo de preguntas. Entonces le voy a mostrar resultados de esa estimación también, que justamente nos va a permitir evaluar algunos determinantes y en qué dirección operan. Entonces, como estadísticas descriptivas, lo que tenemos en estas 163 observaciones es que tenemos un promedio, o sea, en la gente, digamos, que está haciendo parte del análisis, 46 años de edad, un 40%, digamos, son hombres, 60% mujeres aproximadamente. El 80% son profesionales, hay un 20% que son estudiantes. En promedio tienen una experiencia de 18 años en la actividad profesional, digamos que puede ser vinculado al agro o no, digamos, no hay distinción en ese sentido. Si realizó un posgrado completo o incompleto, digamos, pues puede ser parte justo de estar en el proceso de graduarse, digamos, y suele ocurrir también que muchos no entregan la tesis, pero se consideran como formados con formación de posgrado. El nivel de ingreso en dólares mensuales, como también para controlar, digamos, distintos percentiles, digamos, o cuartiles de la distribución de ingresos, digamos, que puedan afectar un poco a las características de la decisión, y una clasificación de si son pro mercado o no, digamos, ahí es una parte que limité de la presentación, pero se le presentaron una serie de frases que están vinculados a distintos temas de economía y cómo las personas se posicionan respecto a eso, de si están de acuerdo o no con temas de comercio, temas fiscales, y sobre si el gobierno tiene que intervenir o no en la economía, digamos, si la combinación de respuestas dentro de de cómo evalúan esas afirmaciones, da que hay un 20% que se consideraría, cumple todos los casilleros de ser necesariamente pro mercado, entonces se separa un poco en en esa variable dicotómica, aquellos que tienen una postura más a favor del mercado versus no, pues eso puede también influenciar las respuestas. Un 20% de la muestra es así. Distribución de carreras. Bueno, mayoritariamente, digamos, también un poco porque la mayoría del público estudia esas carreras. Tenemos agronomía y ciencias ambientales como las dos carreras principales dentro de los encuestados. Y después tenemos, bueno, otras, digamos, que incluyen algunas tecnicaturas, floricultura, y algunas otras carreras, digamos, que no son de las principales, digamos, pero que están agrupadas dentro de ese 10%. Y en orden de relevancia le siguen la licenciatura en Economía y Administración Agraria, y ecología, un 3,1%. Digamos, obviamente eso va un poco a limitar qué tanta separación se puede incluir dentro del modelo probabilístico para ver cómo afectan la clasificación de asimilación de información científica, pero sí podemos distinguir al menos entre agronomía y ciencias ambientales como los dos grupos más importantes dentro de la muestra. ¿Cuáles son las fuentes principales de información científica? Bueno, o cómo se informan sobre temas científicos. La mayoría se informa a través de revistas, o sea, de acceder a eh, journals de las distintas disciplinas. Y en segundo lugar, en entidades de ciencia y tecnología, muchas veces también trabajos formulados y presentados como documentos de trabajo dentro de algunas de estas de organismos de ciencia y técnica. Después tenemos como otras categorías relevantes, página web de noticias, charlas de video de especialistas. Digamos, acá no se trata de decir, digamos, una fuente de información es mejor que otra, sino simplemente identificar cuáles son las principales fuentes de información. Y bueno, hay un 3,1% que no se informa, un 8,6% perdón, un 7,4% que se informa por otros medios y un 8,6% que no sabe, no contesta, digamos, como que no tiene una respuesta respecto a esta pregunta. Bueno, pasando un poco a las tres frases, las tres afirmaciones o consensos, primero vemos en forma desagregada cómo está distribuida la pregunta, o sea, las respuestas a las preguntas
vinculada al hábitat fragmentado y su efecto sobre la biodiversidad. Eh, bueno, ahí encontramos que la mayoría está de acuerdo con que un hábitat fragmentado necesariamente, o sea, implica menor biodiversidad. La información científica que después se le presenta, en realidad dice, bueno, tengan cuidado porque en realidad en hábitat fragmentado puede haber mejoras en la biodiversidad. Bueno, en la frase inicial, al momento cero, la mayoría está de acuerdo que hábitat fragmentado, o sea, intuitivamente implica menor biodiversidad. Digamos, y son un 9% que están muy en desacuerdo o algo en desacuerdo, y un 9% que está indiferente respecto de de esta afirmación. Cuando vemos la clasificación posterior, digamos, vinculado a digamos, cómo actualizan sus creencias luego de la información sobre el hábitat fragmentado, que les comentaba que justamente puede tener, digamos, efectos positivos sobre la biodiversidad, vemos que un 64% mantiene su respuesta, un 31% ante la información decide justamente cambiar de posición respecto de la pregunta original, con lo cual quiere decir que 31% reacciona en el sentido de esta información me sirve para actualizar mis creencias, y un 5% es divergente, aun cuando le doy información de que podría ir en el sentido opuesto, decide igual responder de otra manera, o sea, decide ir en contra de esa evidencia científica. Entonces tenemos un 64% que no cambia su posición y un 31% que sí, que reacciona en el sentido, digamos, de absorber esa información que va en contra de esa frase inicial, ¿no? Eh, Cuando vemos la afirmación de cambio climático, digamos, y su origen o su relación con la actividad del hombre, digamos, y impacto también en catástrofes ambientales, vemos que la mayoría, o sea, prácticamente, digamos, más del 70% está algo de acuerdo o muy de acuerdo con que necesariamente el hombre tiene un rol en esto, digamos, y la actividad económica del hombre genera estas catástrofes ambientales, o sea, como que hay una relación de causalidad en esto. Eh, con lo cual, digamos, uno entiende, digamos, incluso puede captar la diferencia con la frase anterior en el cual por ahí la gente no está demasiado familiarizada con el tema y ve que acá sí es como que todos reaccionan rápidamente y dicen, bueno, estamos de acuerdo en que, o algo de acuerdo en que esto es así, que el rol de la actividad económica, digamos, es lo que genera estas catástrofes ambientales. Luego que se le presenta la información respecto de que justamente, digamos, por ejemplo, las víctimas fatales, digamos, por cantidad de habitantes, o las causas, digamos, o sea, las causales de las víctimas fatales, digamos, que tienen que ver con cuestiones ambientales son muy chicas respecto de otras, eh, de otras fuentes. Lo que sucede es que el 75% no cambia su posición original respecto del tema. Hay un 22% que ante esta nueva evidencia decide ir en línea con, decir, bueno, quizá el problema no venga por ese lado, sino que, o sea, quizá, digamos, podemos hablar de otros temas vinculados al cambio climático, pero en temas de la actividad humana debería ser un poco relativizado, digamos, un poco esa era la idea de que, de lo que uno podría sacar de reacción de este grupo de gente. Y hay un 3% que es divergente. Aún cuando se le presenta información, decide extremar su posición inicial. Digamos, o sea, que decide ir incluso moverse en la dirección opuesta. Digamos, obviamente es un grupo muy chico. Se ve, digamos, en estos dos casos particulares que las proporciones cambian un poquito, pero que hay un grupo, un grupo no menor, digamos, que no está dispuesto a reaccionar ante nueva información, y es un grupo más chico que sí, en ambos casos, reacciona y trata de considerar esta nueva información. Ahora bien, cuando pasamos a la frase de agricultura orgánica, digamos, donde justamente se empieza por el contraconsenso, vemos que más del 50%, digamos, está muy en desacuerdo o algo en desacuerdo sobre que la agricultura orgánica es ineficiente y que esto implica pérdidas de recursos naturales. O sea, eso en el título está resumido, pero recuerden un poco la frase original, digamos, de cuál era el punto sobre el cual el punto que se quería hacer
al respecto. Entonces, quiere decir que originalmente se arranca de una posición en donde la gente está mayoritariamente en desacuerdo y tenemos un 22% de gente que está algo de acuerdo o muy de acuerdo. Digamos, con lo cual, digamos, ya el punto de partida, digamos, genera ese shock, digamos, donde la posición, o sea, la información va en contra de quizá la posición que traía la gente respecto a este tema. Ahora bien, cuando se le presenta la información científica, digamos, y cómo reaccionan, digamos, o qué posición toman luego de reforzar, digamos, con evidencia científica, vemos que 69% de los encuestados decide mantener su posición respecto al tema, digamos, o sea, mayoritariamente, digamos, estar algo en desacuerdo o muy en desacuerdo, y un 8%, digamos, reacciona, digamos, a justamente considerar esa información como algo que le ayuda a absorber o cambiar su posición. Sin embargo, 23% de los encuestados, acá se cambia un poco cómo queda presentado el análisis, pero 23% de los encuestados, en realidad lo que están haciendo es, a pesar de que estoy reforzando la frase inicial con evidencia científica, o sea, en este caso hay más gente que en los otros dos que decide ir en contra de esa o de extremar aún más su posición. Lo cual, digamos, genera un poco ese contraste que al menos, digamos, teníamos como escenario base testear, decir, bueno, veamos si damos vuelta a consenso y contraconsenso para ver si la gente, o sea, primero, si se entiende del experimento y al mismo tiempo, digamos, si está dispuesto a, cuando uno cambia el set de información, a reaccionar de la misma manera que en los otros casos. Y acá vemos que efectivamente van en el sentido en el sentido opuesto, lo cual es un resultado informativo y que obviamente despierta señal de alerta, digamos, porque justamente hay un subconjunto de gente que está dispuesto a responder o le generó una reacción que va en contra de la evidencia científica. Entonces, eso como segunda parte de la exploración de resultados. En última instancia, digamos, lo que uno quisiera hacer es justamente evaluar, digamos, con este escenario ex post, digamos, luego de presentar la información científica, ver, digamos, cómo las variables explicativas, digamos, o las características de los individuos, tanto desde el punto de vista de conocimiento y creencia previa de los individuos, como de características propias, digamos, demográficas y de formación de los individuos, cómo impacta en ese set de asimilación de información científica. Entonces vamos a tener una variable I, digamos, que va a ser categórica, que va a incluir desacuerdo, indiferente, acuerdo, digamos, colapsando justamente las 5 categorías de la escala de Likert en tres, digamos, para justamente tener un poco más de variabilidad, dado que, o sea, si no, si tuviéramos 5 categorías, digamos, por ahí quedan menos cantidad de gente en cada una, digamos, que representan más o sea, cosas similares, entonces los agrupamos en tres, digamos, como para que sea un poquito más robusto el análisis. Eh, y bueno, incluyendo todas las características, uno puede ver a partir de interpretar los coeficientes de este análisis de regresión, ver si van a favor o en contra, o sea, en línea de estar de acuerdo o en línea de estar de desacuerdo. Y obviamente dentro de ese esquema, digamos, también un error estocástico como parte de la estimación de la familia de modelos Logi. Entonces, ¿cómo podemos analizar los resultados? Bueno, siempre se va a comparar con respecto a ser neutral y en la tabla de regresión que les voy a mostrar, digamos, si el coeficiente es menor a 1, lo que estamos viendo es que esa variable o esa característica, digamos, se mueve, o sea, se compara con la neutral. Es decir, que si es menor a 1, la probabilidad de estar de acuerdo disminuye respecto a ser neutral. Eh, y si el coeficiente es mayor a 1, la probabilidad de estar de acuerdo aumenta respecto a ser neutral. O sea, nuestra categoría de comparación es la neutral. Se observa que hay obviamente una dependencia de la opinión inicial, o sea, el anclaje, digamos, con lo cual digamos, eso va a estar representado por cuál era el nivel de respuestas en la previa, digamos, a la asimilación científica. Y lo que vamos a ver es que en el caso de
agricultura, la frase la afirmación de agricultura orgánica, digamos, las chances de no estar de acuerdo inicialmente son mayores, lo cual va en línea con lo que les presentaba en el gráfico, y en los otros dos casos hay más chance de que la información sea aceptada si previamente estaban de acuerdo con esa frase. Eh, entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Y ya con esto vamos cerrando y dejo un espacio también para preguntas e interacción. Eh, que justamente en cuanto a los resultados, digamos, de asimilación de información científica para las tres afirmaciones, hay justamente una dependencia de creencias previas eh, que lo podemos separar entre justamente no creyente y creyente respecto de ser neutral, como les decía, y podemos comparar los coeficientes entre si es menor a uno o mayor a uno, como para saber si tira hacia el lado de estar en desacuerdo o de estar de acuerdo. Obviamente vemos que no necesariamente los resultados son iguales para las tres afirmaciones. Sí vemos que eh, ser creyente en la pregunta base, digamos, claramente aumenta la probabilidad de estar de acuerdo con la información científica a posteriori. Eso lo vemos en los tres escenarios. Digamos, diciendo no creyente, justamente eso también impacta en justamente en mantener o sea, o ir en línea con no estar de acuerdo luego de presentada la información. En cuanto al conocimiento previo, que era la pregunta que se les hizo inmediatamente posterior a recibir la información científica, en el único caso donde el conocimiento previo es relevante es en el caso de fragmentación del hábitat. Con lo cual tiene sentido, digamos, porque justamente era una afirmación que requería tener cierto bagaje previo respecto al tema, digamos, porque no era el tema sobre el cual todo el mundo estaba familiarizado. Después no se ven diferencias importantes entre estudiantes y profesionales. Solamente en el caso de ciencias mentales parece que justamente respecto de la afirmación sobre el origen antropogénico del cambio climático, actúa en línea con estar en desacuerdo con la información presentada. O sea, obviamente al 10% de significatividad, pero digamos, muestra que hay digamos, cierta idea adicional respecto del tema en aquellos que son profesionales o estudiantes de ciencias ambientales. Eh, incluimos también la interacción entre profesional de agronomía y ciencias ambientales respecto, digamos, del resto de las carreras, digamos, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y parece que en el caso de tener un posgrado tiene un efecto positivo sobre aceptar o asimilar la información científica en el caso de la afirmación sobre agricultura orgánica. No así en los otros casos, digamos, pero esto puede ser un mecanismo a partir del cual, digamos, uno podría operar para justamente favorecer esa discusión sobre estos temas. Eh, Cuando vemos la otra parte, digamos, de la regresión, todo esto forma parte, digamos, son tres regresiones, una por cada afirmación y cómo se relacionan con las características. Vemos que donde hay, digamos, cierta riqueza sobre algunas variables, viene más por el lado de la identificación de la información científica respecto a a la afirmación de agricultura orgánica, en el cual se ve que informarse por medios científicos actúa en cierta manera en detrimento a aceptar esa afirmación. Eh, Ser mujer, digamos, actúa en detrimento también, digamos, y las dos cuestiones que pueden ser a favor de considerar la información científica son dos segmentos de edad. O sea, la gente que es mayor, o sea, tiene tendencia a incorporar este tipo de información más que los segmentos etarios, digamos, de gente más joven. Y en particular, digamos, por el lado de fragmentación de hábitat, se ve que el segmento de ingresos más alto dentro de los que responden la encuesta, digamos, de alguna manera tienden a tener una mayor probabilidad de estar en desacuerdo con la información científica presentada. Y después, bueno, en la o la afirmación de cambio climático no parece haber grandes efectos o algo que se pueda destacar respecto de diferencias estadísticamente significativas entre digamos, la posición de los individuos respecto a este tema. Entonces, algunas
conclusiones, digamos, que vienen a sintetizar lo que estamos encontrando. Recuerden que esto es un análisis preliminar y que un poco la idea es también construir sobre esto y poder solidificar y hacer algunos test de robustez y considerar algunas opciones alternativas para evaluar si también se sostienen los resultados. Lo que podemos ver, digamos, como mensaje general es que la mayoría de los encuestados, digamos, tiene una reticencia bastante importante a cambiar su valoración. Obviamente, o sea, esto tiene una explicación, digamos, obviamente es un experimento en un contexto acotado de información con un tiempo también limitado, digamos, y también una atención limitada, con lo cual, digamos, es razonable pensar de que la gente también, o sea, no está dispuesta a cambiar de opinión. Sin embargo, vemos que hay cierta heterogeneidad en las respuestas, con lo cual también podemos aprender algo, digamos, de qué quiere decir este resultado o estos resultados que estamos encontrando para las tres afirmaciones. Y se puede ver que justamente también, digamos, un subconjunto de gente incluso está dispuesto a responder en contra de la evidencia científica, lo cual, digamos, justamente como les mencionaba, digamos, es algo preocupante, digamos, porque obviamente debería ser parte de la discusión poder incorporar nueva información. Eh, pero al mismo tiempo, digamos, lo más importante es justamente enfrentarse a tres escenarios distintos, en el cual, digamos, el set de información también era distinto. Pero en general, digamos, en ese caso particular, en lugar de mantenerse o aceptar nueva evidencia, digamos, está yendo en contra de esa evidencia, lo cual, digamos, o sea, es también, digamos, una señal de preocupación. Después, bueno, no hay diferencias sustanciales entre carreras, entre estudiantes y profesionales, que era un poco la inquietud inicial, basado también en el perfil de las carreras. Más allá, digamos, de ese efecto particular que viene de ser estudiante o profesional de ciencias ambientales, no hay, digamos, efectos relevantes desde el punto de vista estadístico. Hacer un posgrado es justamente un mecanismo para poder eh, digamos, considerar parte de esta discusión. Y algunas de las razones de estas rigideces, digamos que también un poco voy a volver sobre el trabajo de Grau, que justamente esboza algunas potenciales explicaciones sobre por qué esto va así. Bueno, en parte, digamos, se puede ver que también evaluando, me tomé el trabajo de evaluar los comentarios, digamos, la encuesta era abierta al final, digamos, para incorporar qué les pareció, si tenían algún tipo de sugerencia sobre cómo fue el experimento. Y ahí uno ve, digamos, también en las respuestas, digamos, algunas cuestiones más bien con alguna carga ideológica y también conservadurismo intelectual, digamos, como para resumirlo, o sea, si bien es algo cualitativo, exploratorio que yo hice en base a esos comentarios, digamos, lo que uno ve es que, bueno, o sea, alguna gente trata de esbozar una explicación a por qué decidió de tal o cual manera, otros presentan información, o sea, se han tomado realmente, incluso sirve como una forma de validar de que hay gente que sí se tomó el tiempo para responder la encuesta. eh, Dando razones por las que no está de acuerdo con una u otra cosa y al mismo tiempo comentarios que por ahí son un poco más transgresores, o sea, en un sentido o en otro, con lo cual, digamos, de alguna manera también muestra de que está poco relacionado algunos de los resultados con tener cierto set de preferencias ideológicas que impiden también evaluar para uno u otro lado evidencia científica. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Bueno, necesidad, sobre todo desde el punto de vista del rol profesional y pensando en cuestiones más bien filosóficas y de agenda de trabajo y de investigación, tratar de fomentar el pensamiento crítico de justamente evaluar evidencia alternativa, ser un poco más escéptico de distintas posiciones que pueden tener cierta carga emocional e ideológica, eh, tratar de plasmar esa agenda también de fomentar ese espíritu crítico en el trabajo, digamos, de la investigación, digamos, como parte de diseminación y comunicación de resultados científicos para las distintas disciplinas que obviamente atraviesan en cuanto al interés de estos temas.
y sobre todo también desde el punto de vista educativo, digamos, de que haya, digamos, cierto desafío a esa, digamos, a esa aceptación de consensos que se hace de manera crítica, digamos, y que haya un desafío intelectual y que la gente pueda pensar, aun cuando ese desafío en realidad venga de hacer un juego del tipo abogado del diablo, digamos, porque uno no necesariamente tiene que tomar siempre una posición que vaya en línea con lo que uno está pensando, sino hacer las preguntas para que los demás piensen respecto de ese tema y puedan evaluar de manera crítica evidencia alternativa. Eh, de no mediar a estos cambios, digamos, que incluso son cosas que por lo menos vengo digiriendo en base a lo que observo de mi experiencia profesional, hay consecuencias negativas, digamos, porque aun cuando uno lo hace desde el punto de vista educativo, de presentar evidencia alternativa y demás, uno encuentra cierta reticencia a evaluar distintas visiones sobre los temas, tanto de temas económicos como temas de economía aplicada al sector agropecuario. Digamos, y obviamente, digamos, siguiendo con la línea de los ensayos de grado, digamos, esto va de alguna manera o está haciendo que la ciencia avance en forma más lenta, digamos, porque si obviamente todos estamos de acuerdo en alguna posición o en alguna evidencia, es más difícil que las distintas hipótesis que pueda llegar a haber sobre, que se puedan llegar a contrastar, digamos, para que la ciencia avance, no van a ser planteadas, van a tardar en plantearse, y eso va a hacer que obviamente el proceso ese de descubrimiento científico sea más lento. Y al mismo tiempo, pensándolo desde el punto de vista del ámbito de acción profesional, o sea, no solo de los individuos de las encuestas, sino estoy hablando en términos generales, cuando uno piensa en la formación de profesionales y fomentar también el criterio de las distintas carreras, decir, bueno, cómo discernir, digamos, qué es lo que tengo que hacer en mi actuar y en mi accionar profesional, obviamente requiere que las personas vayan y evalúen y actualicen la nueva evidencia, digamos, para considerar distintas alternativas respecto de una decisión sobre qué tipo de producto químico usar en determinado establecimiento bajo cierto contexto, o mismo evaluar de si, no sé, podemos pensar en la adaptación a cuestiones de cambio climático y si se considera que cuestiones de manejo necesitan ser actualizadas respecto de lo que se puede encontrar en la literatura asociada al tema. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, van a impactar en la formación y en la acción profesional. Y en cierta manera, este trabajo tenía como objetivo empezar a plantear esta discusión y agregar digamos, como alguna evidencia cuantitativa, exploratoria, a algunas de estas cuestiones que plantea originalmente Grau en sus ensayos. Así que bueno, eso es lo que tenía para contarles respecto de este trabajo. Les agradezco obviamente su tiempo y la atención y obviamente más que bienvenido en cuanto a preguntas, sugerencias, comentarios que puedan servir para mejorar el trabajo. Gracias, Nicolás. Y abrimos para preguntas, Daniel. Sí, mira, tenemos aquí en el ámbito de preguntas ya un comentario de Ethel Terreno que dice, bueno, muy interesante toda la investigación. Dice, una duda. Dado que el relevamiento se hizo entre profesionales terciarios universitarios, la pérdida de aproximadamente un tercio de las respuestas por no estar completo el formulario parece alto. ¿Hicieron alguna hipótesis sobre esto? ¿Qué pudo haber ocasionado la tasa de no respuesta? ¿Cómo pudo haber afectado los resultados de la encuesta? Por ejemplo, si hubo ocasión de contratar la información demográfica de los grupos o el abandono del cuestionario no permitió hacer comparaciones. Bueno, en general, digamos, es una tasa de respuesta promedio para este tipo de experimentos. Entre 70 y 75%, digamos, es lo normal encontrar como tasa de respuesta. Sería muy raro que el 100%, digamos, de las respuestas estén completas. De todas maneras, digamos, dado el caso de estudio, digamos, lo que uno puede entender respecto de cómo afectarían los resultados es que efectivamente al hecho de exponerse, digamos, de qué se trataba el formulario hizo que lo abandonen, de alguna manera refuerza la hipótesis que uno puede tener respecto a los resultados de que no estaban dispuestos a contestar porque vieron que efectivamente
era algo que iba en contra de lo que esas personas podían llegar a pensar. Eso como parte de los que abandonaron quizá en la parte del experimento. O sea, hay otras respuestas en el cual pasaron de la parte del experimento y dieron algunas características, pero no necesariamente llegaron al final. Varias de esas, digamos, fueron utilizadas, digamos, siempre que estuviesen presentes las características principales que se usaron en el análisis. Pero en otros casos, digamos, incluso coincide con que fueron abandonados o sea, las respuestas fueron abandonadas porque el tiempo de respuesta fue demasiado alto. Se ve que pasaron los 45 minutos, incluso en algunos casos es como que alguien, por ejemplo, se olvidó abierta la pantalla y no terminó la encuesta. Pero son muy poquitos casos, digamos. La mayoría llegaron al experimento y decidieron no terminar de completarlo. Entonces por eso no entraron. Con lo cual, de alguna manera apoyan esta hipótesis que estoy planteando. Eh, Bien, un comentario, y pregunta, a ver, me llama la atención, o llama la atención que en el caso de agricultura orgánica, la última pregunta es como la que más refuerza el conservadurismo y la divergencia, ¿no? Sobre todo, me llama la atención mm. porque la gran mayoría el 50% más o menos, son estudiantes o profesionales de agronomía. Y es como una información bastante obvia, ¿no? Bastante evidente que la agricultura orgánica tiene menos rendimiento. Tal vez puede generar algún tipo de protesta la forma en que está preguntado o que la pregunta les resulte incompleta. Bueno, sí me estás preguntando esto, pero en realidad hay otras dimensiones que deberíamos tener en cuenta y no solamente los rendimientos. No sé si encontraste algo en los comentarios que pueda detectar una especie de respuesta, digamos, conservadora y divergente de protesta, más que de otra cosa. Sí, 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 de eso hay algunas respuestas, hay unas 3, 4 respuestas que obviamente completaron la encuesta y llegaron al final y pusieron sus comentarios. Eh, y sí, la principal objeción es eso, digamos, tiene que ver con la falta de otra evidencia que, digamos, extienda digamos, algunos pormenores de agricultura orgánica, pero también se quejaban, por ejemplo, de las otras dos afirmaciones, digamos, como que era una versión recortada o quizás sesgada de presentación de la evidencia. Digamos, Ujú. obviamente es totalmente razonable lo que, digamos, lo que uno tiene que pensar en este caso es que si uno hace un experimento, digamos, por eso también la dificultad un poco del diseño, ¿no? De decir, bueno, uno tiene un trade-off de cuánta información poner. Digamos, si yo pongo toda la información que realmente, o sea, genuinamente debería poner para mostrar una visión un poco más completa, tendría mucho menos cantidad de respuestas completas, porque justamente requeriría mucho más tiempo de procesamiento y mucha más gente hubiese abandonado antes de tiempo. Con lo cual yo tengo que necesariamente jugar con los tiempos y para eso, digamos, me concentré justamente en hacer un recorte de algo que en el caso de agricultura orgánica, digamos, generara esa reacción, digamos, a adrede, digamos, como para cambiar también un poco la perspectiva, digamos, porque si no es como que el experimento no iba a ser informativo y también se me iban a caer muchas respuestas. Eh, Bien. Sí, tal vez uno debería pensar cómo incorporar esa variable, ¿no? La variable de protesta. Estoy pensando sí, en los trabajos de tipo evaluación contingente, donde uno trata de diferenciar lo que sería la respuesta de demanda cero, digamos, por solución de esquina, de la solución de que no participo de ese mercado. No sé, bueno, pero está interesante para pensar. sí, Eh, se podría pensar e incluso clasificar, tratar de ver si se puede clasificar de una manera un poco más objetiva los comentarios usando el texto. y, Quizá ahí uno podría como emparentarlos un poco más, digamos, y decir, bueno, todos estos escribieron algo, o sea, podrían ser clasificados como gente que tuvo algún tipo de objeción o quiso agregar algo, como para controlar y ver cómo eso impacta en las respuestas, en el análisis. bueno, hay un comentario de Mariano Bioca que dice, bueno, gracias, interesante el trabajo para comprender los límites de racionalidad.
Y Laura Salvador dice, bueno, muy interesante. Entiendo que es muy dependiente de cómo se plantea la información. Por ejemplo, en el caso del cambio climático se muestra que mueren menos personas por eventos catastróficos, pero eso no necesariamente significa que no tenga causas antropológicas. Tal vez mejoraron mucho las respuestas a eventos catastróficos, pero entiendo que debe ser difícil de sintetizar. Sí, exactamente. Por eso, incluso le agrego más, digamos, dentro de todas las afirmaciones que uno pueda, que uno puede rescatar, digamos, de los ensayos de Grau, como para conectarlo un poco con eso. Algunas eran un poco más complejas incluso de presentar, con lo cual, digamos, las tres seleccionadas tenían un poco también la practicidad o por lo menos mi intención fue tratar de hacerlas accesibles al público general, digamos, y que también podían ser evaluadas bajo distintos criterios, de manera más sencilla, digamos. Quizás las otras incluso hubiesen requerido ir a revisar mucha más literatura, con lo cual también hubiese sido un poco más complicado sacar algo informativo de ellas. Por eso elegí tres, y con este esquema de cambiar consenso versus contraconsensos, aunque entiendo que obviamente, o sea, la forma de presentar la información necesariamente afecta también esa parte de decir, bueno, hay una objeción respecto de completitud y incompletitud de la evidencia científica, ¿no? Pero bueno, el objetivo era en realidad tratar de ver cómo reaccionaban ante algo que podía ser opuesto a lo, digamos, generalmente establecido o que alguno entiende como principal, ¿no? De, de estas Sí, ideas. en realidad, una cosa que quisiera agregar es con relación Sí, al comentario que hizo Bioca, los sí, límites de la racionalidad, ¿no? sí. Este es un tema que los psicólogos cognitivos, especialmente Kahneman y la gente digamos, de ese ecosistema, ha trabajado mucho, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos que Sí. nosotros caemos cuando procesamos información? Y están muy establecidos, ¿no? El sesgo de anclaje, el sesgo de disponibilidad, el sesgo afectivo, ¿no? Y Ujú, a mí me parece que ahí hay un área interesante de estudio, la interfaz entre la economía agrícola y la psicología cognitiva. Justamente me parece que es un área, un gran área en la cual hay que dedicar más atención. ujú. Sí, totalmente. Además, también, bueno, en un momento al pasar lo mencioné, digamos, pero Eh, traté de concentrar la presentación por ahí más en lo que se hizo, pero de todas maneras yo creo que justamente el valor agregado va a venir también por el lado de tratar de analizar estos resultados a la luz de esa literatura, porque me parece que también hay algunas otras cuestiones, digamos, de riqueza de los resultados para tratar de entender y analizar estas cuestiones de sesgos cognitivos sobre todo. Bien, hay un comentario de Karina Briggs que dice, ¿la ciencia favorece o desfavorece la agricultura orgánica? Dice, hablo desde la ignorancia, solo estudio tecnicatura en agricultura, no veo mucho a favor de esto. Bueno, tal vez, no sé si Roberto tiene el micrófono, nos puede ayudar, digamos, la visión científica de la agricultura orgánica. Ujú. Sí, no sé si está, pero... No sé si tenía el micrófono disponible. Me parece que no, porque tendría que aparecer como Sí, conectado, sí, como sí. nosotros. Este, sí, digamos, sobre todo también para dar una Creo respuesta que sería interesante Sí, también si es que nos puede dar alguna observación, opinión, Ricardo Grau, que creo que está ahí, ¿no? Por ahí lo tiene tenemos algún acá, sí, está comentario. conectado también, sí, con audio, así que también nos puede iluminar un poco. No sé si está justo, pero bueno. Sí, A ver, sí, 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 está. ahí está. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, lo Sí, escuchamos, perfecto. Ricardo. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Estoy gratamente sorprendido de que esos artículos hayan
hayan servido para motivar este tipo de cosas, ¿no? Que me parece súper, súper interesantes. También antes de responder esa pregunta, quería mencionar que un 20% de los encuestados hayan de alguna manera modificado su percepción, no me parece un número bajo, me parece un número muy interesante, motivador para mí, en el sentido de que, bueno, es relativamente, han tenido acceso a poca evidencia más o menos contraria a sus creencias previas y han reaccionado, ¿no? Es decir, esto me hace pensar que una cosa en la que estoy embarcado ahora es en escribir un libro sobre todo esto, ¿no? Eh, Me hace pensar que vale la pena escribir un libro sobre todo eso. Así que en ese sentido, si de 20% podemos pasar a un 30, a un 40%, me parece que, bueno, va a ser de los artículos míos que hayan tenido más impacto real en la vida. Y esto, bueno, a ver, si la ciencia favorece o no favorece la agricultura orgánica, no es como la mayor parte de estas cosas, no tiene una respuesta única. Hay buenos motivos para hacer agricultura orgánica en determinados contextos. Hay motivaciones económicas legítimas cuando se encuentra un nicho para hacer eso. Pero en líneas generales, bueno, la agricultura orgánica tiene ese problema. Esos datos del trabajo ahí de Navin Ramankut y su mujer en realidad subestiman la diferencia, ¿no? Hay un trabajo un poco más nuevo de alguien de la UBA, de Arturo Álvarez, donde lleva ese número a una diferencia del orden del 35% de más eficiencia, porque por ejemplo la agricultura convencional permite hacer dos cosechas por año, ¿no? Es decir, que la, el cálculo por hectárea ahí se debe modificar, mientras que mucha de la agricultura orgánica usa fertilizantes, estiércol y como manure, bueno, posta de animales que en realidad se están produciendo en otras superficies. Es decir, que en realidad habría que inclusive dividir esa producción en una superficie más grande, ¿no? Es decir, eso lleva a que en realidad es como un 30-35% más eficiente la agricultura convencional. Ahora, bueno, después está el tema, por ejemplo, de los efectos colaterales y de los eh, bueno, daños por plaguicidas, por fertilizantes en algún nivel, que habrá, a ver, orgánico e inorgánico y convencional también son categorías muy amplias, ¿no? Hay muchos sistemas en donde agricultura orgánica incluye, por ejemplo, fungicida como sulfato de cobre, porque es natural. Y bueno, es un metal pesado el cobre. Yo me intoxiqué comiendo uvas con sulfato de cobre cuando era chico y tuve una diarrea de 2 días. Es decir, este, hay zonas grises, pero en general no viene demostrando la agricultura orgánica que sea una solución global como la que se plantearon, ¿no? Eh, También otro punto que a veces se subestima es que en buena parte la agricultura orgánica, al ocurrir en situaciones chicas del paisaje, rodeado de agricultura convencional que usa pesticidas, de alguna manera la agricultura convencional la subsidia en el sentido de que la protege de la llegada de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, si se expandiera más la agricultura orgánica, probablemente tendría más problemas de plagas y enfermedades de las que tiene. Eh, pero eso no quita que, por ejemplo, que yo creo que hay buenos motivos para pensar que las técnicas de transgénicos o las tecnologías genéticas más modernas como CRISPR y ese tipo de cosas puedan llevar a una agricultura orgánica en el sentido de con menos pesticidas que vaya siendo más eficiente, ¿no? Bueno, ya me hice muy largo, perdón. No, pero No, no. buenísima la aclaración, espectacular. Y bueno, y lo otro que justo también, digamos, como un poco para apoyar la investigación en estas cosas, digamos, el experimento también de llevar lo orgánico a escala masiva es el caso de Sri Lanka,
Digamos, si por ahí también Sí, entre el público totalmente. no saben sobre eso, pueden buscar, digamos, que Sri Lanka fue el primer país completamente orgánico y terminó con un golpe de Estado por la hambruna que generó. Así que bueno, o sea, un poco también es qué pasaría si uno lleva al extremo todo esto. De vuelta, lo que no quiere decir que la agricultura orgánica en determinado contexto, con determinada situación y justificación económica, tenga todo el sentido del mundo. Este, Bien. Bueno, tenemos un par de minutos. Yo tengo una Ajá. pregunta para Ricardo. Ricardo, muchas gracias por la participación y por los comentarios. Una pregunta, ya que hicimos un experimento con estudiantes, profesionales, yo supongo que usted habrá presentado este trabajo en seminarios, congresos. ¿Cuál fue la reacción de colegas, digamos, Ujú. del ámbito académico, científico, a esta presentación, digamos, de consensos contra consensos? Bueno, ahí uno tiene siempre una perspectiva parcial. A ver, una presentación masiva que fue la conferencia plenaria en el Congreso de Botánica, Congreso Argentino de Botánica, fue interesante porque después de mi charla se armó una competencia de aplausos, ¿no? A favor y en contra. Y diría que perdí más o menos 60-40 o 70-30, lo cual de vuelta me resultó gratificante, ¿no? Que había un 30% y después numerosos mensajes de apoyo, de búsqueda de discusiones, de agradecimientos incluso. Así que para mí es relativamente positiva, gente amiga que más sigue las redes sociales, me dijo que en general iban a tratar de no comentarme los comentarios de las redes sociales para no deprimirme. Este, Después ha habido un artículo de reacción en Ecología Austral que, la honesta, lo leí bastante superficialmente y me pareció bastante débil la argumentación en contra. Y en general, por ejemplo, la semana pasada que estuve en el Congreso de Ecología en Mendoza, que no voy mucho al Congreso, entonces fue como un experimento, ¿no? Y con tiempo para que estos artículos hayan sido leídos por esa comunidad, que básicamente Ecología Austral es la revista de la comunidad de ecólogos. Yo no siento que haya una animosidad en contra, ¿no? Creo que hay mucha gente que se ha interesado, ha expandido su foco. Hay otra gente que sin ser conversos han adquirido un respeto por ese tipo de idea y por mí personalmente. Así que, bueno, yo creo que, de vuelta, creo que la experiencia que emerge para mí de todo esto es que vale la pena el esfuerzo, ¿no? Y que sí, sí está la contracara también, ¿no? Que yo sé que me han hecho entrevistas en algunos medios públicos que después no se publicaron, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Bueno, tengo mucho menos percepción de las reacciones negativas que de las positivas, pero bueno, las positivas no son cero, digamos. Está bien, bueno, bueno, qué bueno. Muy Bueno, bueno. muchísimas gracias. No, Sí, gracias a muchas usted. gracias. Bueno, creo que estamos en tiempo, Marcos, ¿no? Así es. Teníamos previsto 1 hora y media de seminario, Sí, así que creo estamos que... en tiempo, estamos en tiempo. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, ha sido un gusto. Y cualquier gracias. cosa, Bueno, Nicolás, ustedes seguimos en contacto para lo que necesiten. bárbaro, Perfecto. muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Bueno, bueno, Gracias. Nos hasta estamos luego. viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.